Dios te dice hoy, en este preciso momento, mientras escuchas esto, con la misma voz que calmó el mar de Galilea cuando los discípulos tenían miedo, con la misma ternura con que dijo el nombre de María frente a la tumba cuando ella lloraba sola, con la misma precisión con que encontró a Moisés al borde del colapso en el desierto. ¿Por qué sigues cargando solo? ¿Por qué sigues levantándote cada mañana con el mismo peso sobre los hombros que te fuiste a dormir cargando la noche anterior? ¿Por qué sigues sonriendo por fuera mientras por dentro algo te grita que ya no puedes más? Hay una pregunta que Dios quiere hacerte hoy. No como reproche, como la voz del Padre que te mira y ve lo que nadie más puede ver. ¿Por qué sigues luchando solo cuando nunca fuiste llamado a hacerlo? Porque si eres honesto ahora mismo, si bajas la guardia por un momento y dejas de mantener esa imagen de que todo está bien, tendrás que admitir algo que tal vez llevas mucho tiempo sin decirle a nadie. Estás agotado. No el agotamiento que se resuelve con dormir más, ni el que se resuelve con vacaciones, ni el que desaparece cuando la situación mejora. El agotamiento del alma, ese que viene de cargar con cosas que solo Dios puede sostener, de intentar resolver lo que solo Él puede resolver, de anticipar futuros que todavía no existen, de cargar errores del pasado que ya fueron perdonados, de sostener relaciones que solo Dios puede transformar, de controlar lo que solo Él puede controlar, de sostener lo que solo sus manos pueden sostener sin que se caiga. ¿Cuántas veces te despertaste en la madrugada con la mente ya corriendo hacia los problemas del día? ¿Cuántas veces terminaste de orar y todavía seguiste cargando mentalmente lo que acababas de poner en manos de Dios? ¿Cuántas veces dijiste confío en Dios con la boca mientras el cuerpo seguía tenso de tanto sostener? Y antes de seguir, hay algo que Jesús ya dijo sobre exactamente esto que necesitas escuchar ahora. No al final, ahora. Mateo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Todos, no los que ya están bien, los cargados, los trabajados, tú. Y lo que promete no es ayuda para cargar mejor, es descanso, real. Hoy Dios quiere decirte algo que puede cambiar desde adentro la manera en que estás viviendo. Entrégalo todo y descansa. No mañana cuando la situación mejore. No cuando tengas más fe, no cuando hayas resuelto lo que falta por resolver. Hoy, ahora, con todo lo que tienes y todo lo que no tienes, con la fe que tienes y con las dudas que también tienes, con las oraciones que salieron bien y con las que apenas alcanzaron a ser un suspiro, con todo lo que llevas y todo lo que ya no puedes seguir cargando. Entrégalo todo y descansa. Y si este mensaje ya llegó a algo que llevas por dentro, escribe en los comentarios ahora mismo: Señor, ya no quiero luchar solo, lo entrego todo. Escríbela no como una frase bonita, como la decisión más honesta que puedes tomar hoy, como el grito de un alma que ya llegó a su límite y que elige entregar en lugar de seguir cargando sola. Y si este canal ha sido un espacio donde Dios te habló, dale me gusta al video y compártelo, porque hay alguien que conoces que también está cargando en silencio lo que nunca le correspondió cargar. Y este mensaje puede ser exactamente lo que su alma necesita escuchar hoy. Mateo 11, versículo 28. Jesús dijo esto. No lo inventó un predicador para hacerte sentir mejor. Lo dijo Él, en la misma voz que calmó tormentas, en la misma boca que sanó leprosos y abrió ojos ciegos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Todos los que estáis trabajados y cargados, no los que tienen todo resuelto, no los que lleguen limpios y ordenados con sus problemas ya procesados, los que están cansados, los que ya no pueden más, los que llevan una carga que el cuerpo aguanta, pero el alma no. Ese versículo no es una invitación para los fuertes, es una invitación específica para ti, para el momento exacto en que estás viviendo ahora mismo. Y lo que promete no es un mejor método para cargar, no es una estrategia para ser más resiliente en la lucha. Y lo que promete no es ayuda para que cargues mejor, no es un método para ser más resiliente. Es descanso, descanso real.
el que solo viene cuando lo que cargas deja de estar en tus manos y entra en las de Él. Y eso no requiere que todo esté resuelto primero. Requiere la decisión de entregar, que puede tomarse ahora mismo, en este momento. Hay algo que nadie te dijo sobre el agotamiento espiritual. No llega de repente, llega despacio, un día a la vez. Empieza con preocupaciones razonables que van acumulándose, con responsabilidades que fueron creciendo hasta que no supiste cuándo se volvieron demasiadas, con cargas que comenzaron pequeñas y que con el tiempo se hicieron tan parte de ti que ya ni siquiera sabes cómo sería vivir sin ellas. Y en ese proceso gradual, sin que nadie tomara una decisión consciente de alejarse, la fe que debería ser tu descanso se convirtió en otra cosa que también tienes que sostener. La oración que debería ser conversación se volvió obligación. El servicio que debería venir del amor empezó a venir del miedo. El miedo a fallar, el miedo a decepcionar, el miedo a que si te detienes todo se derrumba. Y en algún punto del camino aprendiste algo que parece lógico pero que no viene de Dios, que rendirse es fracasar, que descansar es debilidad, que soltar el control es irresponsable. Pero eso no es lo que Dios enseña. Y hay una distinción que necesita ser hecha con claridad porque confundirla produce mucho daño innecesario. Rendirse ante las circunstancias es diferente a entregarse en las manos de Dios. Rendirse ante las circunstancias dice, ya no importa, ya no voy a hacer nada, que pase lo que pase. Eso no es lo que Dios pide. Entregarse en las manos de Dios dice, lo que no puedo cargar solo ya no lo cargo solo. Lo que está fuera de mi alcance lo deposito en el alcance del que no tiene límite. Lo que no puedo resolver con mis propias fuerzas lo pongo en las manos del que puede resolver lo que yo no puedo. Esa entrega no es pasividad, es la postura más activa y más valiente que existe, porque requiere soltar el control que la mente aprendió a sostener como si sostenerlo protegiera de algo. Y la lógica del reino es exactamente la contraria. Cuando te rindes, el cielo actúa. Cuando sueltas, Dios toma. Cuando dejas de intentar resolver lo que está fuera de tu alcance, la mano que puede resolverlo todo finalmente tiene espacio para moverse. El problema no es que hayas querido hacer demasiado. El problema es que lo has estado haciendo sin él, o con él de copiloto en lugar de dejarle el volante. Y eso agota de una manera que ninguna cantidad de esfuerzo puede resolver, porque el alma humana no fue diseñada para cargar sola lo que Dios quiso cargar con ella. Había un hombre que cargó con el peso de un pueblo entero, no un pueblo pequeño, millones de personas, con sus necesidades, sus conflictos, sus quejas, sus demandas, sus dudas, y nadie vio sus noches sin dormir. Nadie supo de sus momentos de soledad. Nadie notó el peso silencioso de ser el responsable de todo. Su nombre era Moisés. Y llegó un día donde ese peso lo aplastó. No porque fuera débil, porque era humano. Números 11, versículo 14. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Fíjate lo que no hizo Moisés. No fingió que estaba bien. No intentó aguantar un poco más. No buscó estrategias para ser más eficiente en su agotamiento. Llevó el peso a Dios y lo puso delante de él con toda la honestidad que tenía. Señor, ya no puedo. Es demasiado para mí. Y lo que Dios hizo con esa confesión honesta revela algo sobre cómo responde cuando alguien llega al límite y en lugar de colapsar hacia adentro, se entrega hacia afuera. Dios no lo juzgó, no le exigió que se levantara y siguiera con más disciplina. Respondió, compartió la carga, levantó a otros para que Moisés no siguiera solo. Demostró que el liderazgo nunca fue una carga para uno solo, sino una misión compartida con el cielo. ¿Cuántas veces has dicho, no puedo más, solo en tus pensamientos? ¿Cuántas veces tu cuerpo siguió trabajando mientras tu alma gritaba basta? ¿Cuántas veces te convenciste de que si te detenías todo se derrumbaría? Y hay algo en esa convicción que vale la pena examinar con honestidad, porque esa creencia, la de que todo depende de que tú no te detengas, tiene consecuencias que van más allá del agotamiento físico. Produce la ilusión de que eres el centro de sostenimiento de lo que en realidad solo Dios puede sostener. No es arrogancia,
Es el resultado de años de cargar sin ayuda visible y de concluir que si nadie más carga, tienes que hacerlo tú. Pero esa conclusión no viene de Dios, viene de la experiencia de haberse quedado solo en la carga demasiadas veces. Y hoy Dios quiere interrumpir esa experiencia con una verdad diferente. No estás solo, y nunca lo estuviste, aunque la carga parezca confirmar lo contrario. Hoy Dios te dice lo mismo que le dijo a Moisés, no desde la distancia del que observa, desde la cercanía del que estuvo ahí con él en ese momento de colapso, y que está aquí contigo ahora. Ni un centímetro más lejos que lo que estuvo de Moisés. No solo eso, sino algo que cambia completamente la perspectiva del límite. Que lo que llegó a tu límite no es el final de tu historia. Es el punto donde Dios puede hacer lo que tú solo nunca pudiste hacer. No fuiste llamado a sostener eso solo. Hay un límite, y ese límite no es señal de pecado, es señal de humanidad. Y el Dios que respondió a Moisés cuando llegó al límite es el mismo que te responde a ti hoy. Reconocer que ya no puedes más no es falta de fe. Es el primer paso hacia el descanso que Dios siempre quiso darte. Escribe en los comentarios, Señor, ya no puedo solo, lo entrego todo. Y comparte este video porque hay alguien que conoces que también lleva este peso en silencio y que necesita saber que no tiene que seguir solo. Pero hay algo más que nadie suele decir sobre el peso que cargas. A veces lo más pesado no es la situación que enfrentas, es la sensación de que nadie entiende lo que estás pasando, que puedes estar rodeado de personas, de familia, de amigos, de una iglesia entera, y aún así sentirte completamente solo en tu dolor. Porque hay un tipo de soledad que no tiene que ver con la cantidad de personas a tu alrededor, tiene que ver con la profundidad a la que nadie llega, con el dolor que sonríes para que nadie vea, con la lucha que ocultas porque ya aprendiste que cuando la muestras, la gente no sabe qué hacer con ella. Y entonces vives en esa brecha entre lo que presentas afuera y lo que realmente hay adentro. Y esa brecha agota más que cualquier circunstancia externa. Y antes de esa escena, hay algo que necesita ser dicho sobre el silencio de Dios en los momentos más oscuros. Porque hay algo que el dolor produce que es más difícil que la situación misma. La sensación de que Dios está callado, de que clamas y el techo no devuelve ninguna respuesta, de que en el momento donde más necesitas escuchar algo, el cielo parece completamente en silencio. Ese silencio duele de una manera que es difícil de describir, porque en él no hay algo que puedas identificar como respuesta, solo el eco de tu propio clamor. Y entonces la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta, pero que muchos hacen en silencio. ¿Me escucha? Estoy hablando solo. Incluso Jesús enfrentó ese silencio. La noche más oscura de su vida fue en Getsemaní, un lugar apartado donde hasta sus discípulos más cercanos no pudieron mantenerse despiertos. Y Jesús oró con una intensidad que el texto describe como gotas de sangre por sudor. Mateo 26, versículo 39. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El cielo guardó silencio. No llegó liberación inmediata, solo la copa que debía beber. Y Jesús oró por segunda vez. No llegó liberación inmediata, solo la copa que debía beber. Y Jesús oró por segunda vez, por tercera vez, y permaneció, no huyó del silencio, no lo comba con estrategias para no sentirlo. Lo atravesó, permaneció en él. Y fue en esa permanencia donde el plan del cielo se ejecutó completamente. Y fue porque permaneció en ese silencio oscuro que al otro lado estaba la resurrección. El silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Es el espacio entre la semilla y la cosecha donde desde afuera parece que nada ocurre, pero debajo de la superficie todo se está formando. Si hoy el cielo parece callado para ti, recuerda que Getsemaní no fue el final de la historia, fue el comienzo de la mayor victoria que el mundo ha visto. Hay una escena en el Evangelio de Juan que habla directamente a ese lugar. Era la madrugada del primer día después del sábado. La tumba de Jesús estaba vacía. Los discípulos habían venido, habían visto y se habían ido. Pero María Magdalena se quedó. Juan 20, versículo 11 dice simplemente, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Todos se fueron, ella se quedó, llorando. No porque su fe era más grande que la de los demás,
sino porque su amor no sabía a dónde más ir. Y en ese llanto, en esa permanencia honesta en el dolor, Jesús se presentó. No a los que ya habían regresado a sus casas, a la que estaba llorando afuera de la tumba sin saber qué hacer. Juan 20, versículo 15. Jesús le preguntó, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, sin reconocerlo todavía, pensando que era el hortelano, dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Y entonces Jesús dijo su nombre, María. Solo eso, su nombre. Y en ese momento, en el simple sonido de su nombre pronunciado por esa voz, todo cambió. ¿Puedes ver lo que esto dice sobre cómo Dios responde al dolor que nadie más ve? No llegó con explicaciones. No llegó con reproche por no haber reconocido la resurrección. Llegó con su nombre, con la intimidad del que conoce exactamente a quién busca, con la presencia del que se hace encontrar precisamente cuando el dolor es más real. Y hay algo sobre ese momento que no puede pasarse por alto. Jesús había resucitado. Era el acontecimiento más grande de la historia humana. Y antes de aparecer ante el Sanedrín para confundir a los que lo habían condenado, antes de aparecer ante los que habían dudado, antes de hacer algo que el mundo pudiera catalogar como importante desde su perspectiva, fue a donde estaba María, llorando sola, sin entender todavía lo que había ocurrido. Eso dice algo sobre las prioridades del corazón de Dios, que el alma que llora en el lugar del dolor es más urgente para Él que cualquier demostración pública de poder. Que Dios organiza su agenda alrededor de los que están solos en su dolor, no alrededor de los eventos importantes que el mundo clasifica como urgentes. Que antes de que el mundo supiera que había resucitado, alguien que estaba llorando sola necesitaba escuchar su nombre. Hoy Dios dice tu nombre, no el nombre que usas frente a los demás, el nombre real, el que corresponde a lo que realmente eres cuando nadie más está mirando. El que sabe todo lo que hay detrás de la sonrisa que muestras, y te dice lo mismo que le dijo a María. Estoy aquí. No tienes que seguir buscando en la tumba lo que ya está vivo. No tienes que seguir llorando solo lo que solo necesitas entregar. Estoy aquí, y vine específicamente por ti. Hay una mentira que el agotamiento planta en el corazón con mucha precisión, y es que rendirse es sinónimo de fracasar. Que si sueltas el control algo saldrá terriblemente mal. Que dependes de tu propia vigilancia para que todo se sostenga. Que si dejas de preocuparte, deja de interesarte las cosas que te importan. Y esa mentira tiene mucho poder porque se mezcla con algo que parece responsabilidad. Parece que cargar todo es ser responsable. Parece que no descansar es ser fiel. Parece que preocuparse es señal de que amas lo que te preocupa. Pero hay algo que el cielo quiere que entiendas hoy. Algo que la cultura del esfuerzo constante nunca te enseñó. La preocupación constante no es fe, es orgullo disfrazado de responsabilidad. Es la creencia no dicha de que las cosas dependen de ti en un nivel que solo le corresponde a Dios. Y si lo que crees que es vigilancia fiel es en realidad control que no quieres soltar. Y si lo que parece cuidado genuino es en realidad desconfianza en que Dios puede manejar lo que tú estás cargando. Jesús lo dijo con palabras simples en Mateo 6, versículo 27. ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? Porque la preocupación tiene una promesa implícita que la hace tan difícil de soltar. La promesa de que si te preocupas lo suficiente, algo va a cambiar. Que la vigilancia constante protege de lo que temes que ocurra. Que si dejas de preocuparte estás siendo irresponsable con lo que te importa. Que el amor genuino se demuestra con la cantidad de ansiedad que produces por los que amas. Pero Jesús desmantela esa lógica completamente. La preocupación no produce lo que promete, no resuelve, no protege, no añade un centímetro a lo que ya existe. Solo consume desde adentro lo que podría estar siendo usado para vivir. Y mientras tú te preocupas, Dios trabaja. Mientras tú intentas controlar, Él ordena. Mientras tú te agotas gestionando lo que no puedes gestionar, Él mueve en silencio lo que tú nunca podrías mover con tus propias fuerzas. El descanso de Dios no es inactividad, es el estado del corazón que confío completamente y que por eso tiene la paz de quien sabe que el que sostiene todo está sosteniéndolo ahora mismo.
Y antes de continuar, hay algo que Dios quiere decirte sobre cómo te ve en este momento de agotamiento. No cómo te ves tú mismo, escondido bajo el peso, desgastado por lo que no pudo resolver, sintiéndote pequeño frente a lo que enfrentas. Así es como Gedeón se veía a sí mismo cuando el ángel del Señor lo encontró. Estaba escondido trillando trigo en un lagar, ocultando lo poco que tenía de los enemigos que todo lo consumían. Un hombre dominado por el miedo, la inseguridad, el sentimiento de ser el menos indicado. Y el ángel llegó y dijo algo que desde la perspectiva de Gedeón sonaba completamente fuera de lugar. Jueces 6, versículo 12. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente, dicho al hombre que estaba escondido, al que tenía miedo, al que se sentía el más pequeño de su familia en la tribu más pequeña de Israel. Dios no vio lo que Gedeón veía cuando se miraba a sí mismo. Dios vio al guerrero que había en él. Lo llamó por lo que sería, no por lo que había sido. Y hoy Dios te llama de la misma manera. No por el agotamiento que sientes, no por el límite donde estás, por lo que Él ve cuando te mira. Y lo que Él ve siempre supera lo que tú puedes ver desde el punto del cansancio. Hay una historia en el Evangelio de Marcos que revela algo sobre la naturaleza de la fe en los momentos donde ya no hay fuerzas. Un hombre llegó a Jesús con su hija. Su hija tenía 12 años y estaba muriendo. Jairo era líder de la sinagoga, un hombre que en cualquier otra circunstancia habría cuidado su imagen. Pero la situación era demasiado urgente para la imagen. Marcos 5, versículo 22, dice que cuando vio a Jesús se postró a sus pies. No se acercó con dignidad de líder religioso. Se postró y le rogó con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que se salve y viva». Y Jesús fue con él. Pero en el camino algo interrumpió. La mujer con flujo de sangre. El encuentro que tardó. Y mientras eso ocurría, llegaron mensajeros de la casa de Jairo. «Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?». Puedes sentir lo que eso le produjo a Jairo. Llegó a tiempo. Hizo todo lo que pudo. Dejó su orgullo en el suelo. Se postró ante Jesús. Lo llevó hacia donde más lo necesitaba. Y en el camino, el peor escenario posible. Ya es tarde. Ya no hay nada que hacer. Ya no tiene sentido seguir. Detente un momento en eso. Jairo había hecho todo bien. Se había humillado. Había buscado a Jesús. Lo había llevado hacia donde más lo necesitaba. Y en el camino, en el momento más vulnerable, llegó la peor noticia posible. El tiempo se acabó. Ya es tarde. Ya no tiene sentido molestar al maestro. ¿Cuántas veces has hecho todo lo que sabías hacer y de todas formas llegó la noticia de que ya era demasiado tarde? ¿Cuántas veces el camino hacia el milagro se interrumpió con exactamente lo que más temías escuchar? Y en ese preciso momento, en el instante más oscuro de Jairo, Jesús se volvió hacia él y dijo algo que es la respuesta de Dios a todo lo que parece definitivamente tarde. Marcos 5, versículo 36. No temas, cree solamente. No te explico todo, no te doy garantías de cómo resultará. Solo te pido esto: no temas, cree solamente. Y fueron a la casa. Y Jesús tomó a la niña de la mano y dijo: Talita cumi, niña, levántate. Y la niña se levantó. ¿Qué hay en tu vida que los mensajeros ya declararon muerto? ¿Qué sueño, qué relación, qué promesa, qué esperanza llegó el momento donde la voz del mundo dijo: ya es demasiado tarde? Jesús dice hoy lo mismo que le dijo a Jairo: no temas, cree solamente. Lo que parece definitivamente terminado puede ser exactamente el escenario donde Dios elige mostrar que para Él nada es definitivamente imposible. Pero el corazón que recibe esa promesa no puede estar lleno de miedo al mismo tiempo que de fe. O lleva el miedo, o lleva la fe, y Jesús te invita hoy a soltar el miedo, a dejar de analizar lo que ya los mensajeros declararon muerto, y a creer solamente. Aunque no entiendas el camino, aunque el tiempo parezca haber pasado, aunque los que te rodean digan que ya no hay nada que hacer.
Cree solamente y descansa en las manos del que puede hacer lo que ningún mensajero humano puede predecir. Escribe en los comentarios: Señor, en mi imposible elijo creer solamente. No como cliché espiritual, como la decisión de quien entrega el miedo y recibe la fe. Y hay algo que nadie te dijo sobre el descanso que Dios ofrece. No llega cuando la situación se resuelve, llega cuando el corazón se rinde. Son dos cosas completamente distintas. El mundo ofrece descanso condicional. Cuando todo esté resuelto, cuando no haya más deudas, cuando la relación mejore, cuando la salud regrese, cuando el trabajo sea estable, entonces podrás descansar. Pero esa promesa siempre tiene otra condición adelante. Y el corazón que espera ese descanso nunca descansa completamente, porque siempre hay algo más que resolver antes de que la condición se cumpla. El descanso de Dios no depende de las circunstancias, depende de la entrega. Y la entrega no requiere que todo esté bien, requiere que todo esté en sus manos. Hay una diferencia enorme entre las dos, y hay algo sobre la historia de Pablo que necesita ser dicho antes de entrar en ella. Porque muchas personas leen sobre Pablo y piensan que era un gigante espiritual al que las cosas difíciles no le afectaban de la misma manera que a ellas. Pero el texto dice exactamente lo contrario. Segunda de Corintios 11 nos muestra a un Pablo que fue azotado 5 veces, que naufragó 3 veces, que enfrentó peligros de ríos, de ladrones, de su propio pueblo, de gentiles, que pasó noches sin dormir, con hambre, con frío, sin ropa. Y sobre todo eso dice la preocupación de todas las iglesias. Pablo no era inmune al peso. Lo cargó todo. Y a pesar de todo eso, o quizás precisamente a través de todo eso, aprendió algo que quería enseñar con la misma urgencia con que predicaba el Evangelio. Pablo entendió esto de una manera que pocos entienden sin haberlo vivido. Él tenía lo que llamó un aguijón en la carne. No sabemos exactamente qué era, y esa ambigüedad es en realidad una bendición. Porque lo que era un misterio en la vida de Pablo se convierte en un espejo para todos nosotros. Tu aguijón puede ser el diagnóstico que no mejora. Puede ser la lucha emocional que vuelve aunque hayas orado 1000 veces por ella. Puede ser la situación familiar que lleva años sin resolverse. Puede ser el peso que te hace sentir inadecuado, insuficiente, menos que lo que Dios prometió que serías. Pablo oró 3 veces para que ese aguijón fuera quitado. 3 veces, con toda la fe que tenía, y la respuesta que recibió no fue la que pedía. Segunda de Corintios 12, versículo 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia. No te voy a quitar el aguijón para que puedas ser poderoso. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso revela algo sobre Dios que cambia completamente la perspectiva de las situaciones que no cambian, aunque ores. Dios no necesita que tu situación esté resuelta para manifestarse en ella. Puede manifestarse precisamente en lo que todavía no cambió. Precisamente en la debilidad que todavía está presente. Precisamente en el lugar donde aún no tienes las fuerzas que quisiera tener. Y cuando Pablo entendió esto, su respuesta fue una de las declaraciones más radicales de toda la Biblia. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. De buena gana, no a regañadientes, no fingiendo que estaba bien, con genuina disposición a dejar que lo que lo hacía sentir inadecuado fuera el escenario donde Dios se manifestaba con poder. Eso es rendición completa, no la rendición del que ya no tiene energía para luchar. La rendición del que entendió que lo que Dios puede hacer en su debilidad supera infinitamente lo que Él podría hacer en su fortaleza propia. Y eso produce un descanso que las circunstancias no pueden tocar, porque no depende de que el aguijón desaparezca. Depende de saber que la gracia de Dios es suficiente, aunque el aguijón permanezca. Y antes de hablar del agotamiento de aparentar, hay algo que une todas las historias que estamos viendo juntos. Moisés en el desierto con el peso de un pueblo. Gedeón escondido trillando trigo con miedo. Jesús en Getsemaní con el sudor como sangre. María Magdalena llorando sola cuando todos se fueron. Jairo recibiendo la peor noticia en el peor momento.
En todas esas escenas hay una constante. El que llega al límite y lo confiesa honestamente ante Dios, no el que finge que todo está bien. El que llega con lo que hay, con el peso real, con el dolor sin editar, con el límite sin disfrazar. Y en todos los casos, Dios responde a esa honestidad de una manera que supera lo que el esfuerzo propio podría haber producido. Eso no es coincidencia. Es el patrón del corazón de Dios, que no busca actuaciones, busca rendición. Ahora quiero hablarte sobre algo que pocos se atreven a nombrar con honestidad. La fatiga de aparentar que todo está bien. Hay un agotamiento que es diferente a todos los demás. No viene de trabajar demasiado. No viene de la situación que enfrentas. Viene de la distancia entre lo que muestras y lo que realmente hay. De sonreír cuando quieres llorar. De decir estoy bien cuando estás al límite. De seguir sirviendo, liderando, ayudando a otros, mientras por dentro apenas puedes respirar. Esa distancia entre el afuera que funciona y el adentro que no puede más es una de las cargas más pesadas que existe. Porque no solo cargas con lo que llevas, también cargas con el esfuerzo de ocultarlo. El rey David sabía exactamente de qué se trata eso. No era un hombre común. Era un rey, un guerrero, el hombre que mató al gigante cuando todos los demás retrocedieron. El que escribió los salmos más bellos sobre la confianza en Dios. Y también el que escribió el Salmo 6, versículo 6 con una honestidad que corta el aire. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Todas las noches. No una noche difícil. Todas las noches. David lloraba en secreto mientras el mundo veía al rey victorioso. ¿Te identificas con eso? ¿Cuántas veces tu almohada vio lo que nadie más vio? ¿Cuántas veces mantuviste la fachada de día mientras de noche te deshacías por dentro? David no ocultó eso ante Dios. Lo puso en el Salmo para que 2000 años después, alguien exactamente como tú pudiera leerlo y entender que no estás solo en eso. Que incluso los que Dios usó de maneras extraordinarias tuvieron noches donde lo único que podían hacer era llorar. Dios no te pide una actuación. No necesita que llegues con las palabras correctas y la fe perfectamente ordenada. Lo que más le conmueve es exactamente lo contrario. El alma que llega sin filtros, sin la versión mejorada de sí misma, con todo lo que hay, con todo lo que duele, con todo lo que no sabe cómo resolver, y que de todas formas llega, que no deja de buscarle, aunque algunas noches la búsqueda parezca que no llega a ningún lado. Eso es lo que David hacía, y eso es lo que Dios honra. No necesitas dejar de llorar para acercarte a Dios. Puedes llorar directamente en su presencia y descubrir que en lugar de alejarse, se acerca. Esa es la inversión más importante que puedes hacer hoy, no la de tu esfuerzo para resolver lo que no puedes resolver, la de tu honestidad para presentar ante Dios exactamente lo que hay. Escribe en los comentarios: Señor, ya no necesito fingir ante ti. Te entrego lo que realmente hay. Y comparte este video, porque hay alguien que conoces que lleva esa misma distancia entre el afuera que funciona y el adentro que está al límite. Hay un momento en la historia de la Biblia que habla directamente al alma que llegó al límite absoluto. No al alma que está pasando por un momento difícil. Al alma que ya no tiene fuerzas para el siguiente paso. Que ya llegó al punto donde lo que antes movía la vida dejó de mover algo. El profeta Elías era uno de los hombres de mayor fe que aparecen en el Antiguo Testamento. Había visto fuego descender del cielo. Había enfrentado a los profetas de Baal y ganado. Había presenciado milagros que pocos seres humanos presenciaron. Y después de todo eso llegó a un momento donde se fue al desierto. Se sentó bajo un enebro y le dijo a Dios algo que suena imposible viniendo de alguien con su historia. Primera de Reyes 19, versículo 4. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Basta ya, no como rendición a Dios, como colapso del alma, como el grito de alguien que llegó al límite y que ya no tiene nada más que dar. Y hay algo sobre la secuencia de eventos después que es importante notar.
Dios no le habló a Elías desde el viento recio, no desde el terremoto, no desde el fuego, sino desde una voz apacible y delicada. Primera de Reyes 19, versículo 12. La voz más íntima, la que solo se escucha cuando el alma está suficientemente quieta para recibirla. Y lo que Dios hizo en ese momento no fue lo que el mundo haría. El mundo habría dicho: levántate y sigue adelante. Tienes demasiado que hacer para estar aquí descansando. Mira todo lo que te falta por cumplir. ¿Cómo puedes estar así después de todo lo que Dios hizo contigo? Pero Dios no dijo nada de eso. La Biblia dice que Elías se echó debajo del enebro y durmió, y que el ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Primera de Reyes 19, versículo 5. No lo juzgó, no le predicó, no le exigió que volviera inmediatamente a la misión. Lo tocó, le dio pan caliente y le dijo: come, porque el camino es largo y necesitas fuerzas para él. ¿Sabes lo que eso revela sobre el corazón de Dios? Que Él sabe cuándo el alma necesita descanso más que instrucciones. Que a veces lo más espiritual que Dios puede darle a alguien es un toque y una comida caliente en lugar de un sermón. Que el verdadero descanso no llega cuando la agenda está vacía. Llega cuando el corazón encuentra refugio en la presencia del que sabe exactamente cuánto pesas y cuánto puedes cargar. Y que incluso los profetas más grandes llegaron al límite. Y que Dios no los abandonó ahí. Los encontró, los tocó y los restauró. Quizás hoy estás bajo tu enebro. Tal vez llegaste al punto donde lo único que tienes para decirle a Dios es: basta ya. No como herejía, como la confesión más honesta de tu alma. Y si es así, escucha lo que el ángel dice: levántate, come, el camino aún tiene más por delante. Pero primero descansa. Y el descanso que Dios da no es el que viene después de que todo esté resuelto. Cuando la relación esté restaurada, entonces podrás respirar. Cuando el diagnóstico mejore, entonces habrá paz. Esa promesa siempre tiene otra condición adelante. Es el que viene en medio de todo. Cuando el alma suelta lo que no puede sostener sola y lo pone en las manos del que sí puede. Y antes de la oración, hay algo que quiero que hagas. Solo por un momento. Sin importar dónde estés leyendo o escuchando esto. Cierra los ojos si puedes. Piensa en lo más pesado que llevas hoy. No lo analices, no lo calcules, solo nómbralo en tu mente. Ese peso específico, esa situación que consume más espacio en tu mente, esa carga que está presente incluso cuando intentas no pensar en ella. Ahora imagina lo que sería poner eso en las manos de Dios. No porque la situación se resolviera de repente, sino porque ya no es tuya para cargar. Es suya para sostener. Siente la diferencia entre las dos posturas, la del que carga y la del que entregó. Una pesa, la otra descansa. Esa es la invitación de Mateo 11, versículo 28. No la de aguantar mejor, la de entregar. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento no llega cuando todo está resuelto. Llega en el momento de la entrega, antes del resultado, en el espacio entre lo que sueltas y lo que Dios toma. Ese espacio tiene un nombre, se llama fe, y la fe real no es la certeza de que todo saldrá exactamente como pediste. Es la certeza de que lo que pusiste en las manos de Dios está en mejores manos que las tuyas, siempre, sin excepción. Y desde esa certeza, el corazón puede descansar, aunque nada haya cambiado todavía. Puede respirar, puede soltar la tensión que lleva acumulada, puede dejar de estar en guardia permanente. Porque el que guarda lo que pusiste en sus manos no necesita que tú también lo estés guardando al mismo tiempo. Padre Celestial, Dios del descanso real y de la presencia que llega específicamente cuando el alma ya no tiene fuerzas para seguir sola. Hoy me acerco a ti con humildad, no solo por mí, sino en representación de cada persona que está escuchando este mensaje, de cada corazón que lleva cargando lo que nunca le pediste que cargara solo, de cada alma que sonríe afuera mientras por dentro grita que ya no puede más, de cada creyente que llegó al límite y que tiene miedo de admitirlo porque cree que la fe no debería tener límites,
de cada uno que se echó bajo su enebro y que todavía no escuchó el toque del ángel. Tú conoces cada historia, Señor. Conoces las noches de Elías que se repiten en cada uno que escucha. Conoces el llanto de David que riega la almohada en silencio. Conoces la carga de Moisés que sigue sosteniendo lo que ya no puede sostener. Conoces también a María Magdalena que se quedó llorando cuando todos se fueron. Conoces el miedo de Jairo mientras los mensajeros dicen que ya es demasiado tarde. Conoces el aguijón de Pablo que no desaparece aunque se ore. Y sobre cada una de esas historias hoy declaro en el nombre de Jesús, que como Jesús se presentó a María cuando todos los demás se habían ido y dijo su nombre, hoy dice el nombre de cada uno que escucha este mensaje. Que la presencia que buscan no está lejos, está aquí, dijo su nombre. Que como el ángel que tocó a Elías con pan caliente y le dijo levántate y come porque el camino es largo, hoy hay restauración para el alma que llegó al límite. No reproche, no exigencia, toque y descanso. Que como Jesús le dijo a Jairo, no temas, cree solamente, hoy esa palabra llega sobre lo que cada uno declaró imposible, tarde sin solución. No temas, cree solamente. Declaro sobre el agotamiento de quien escucha, que el peso que lleva que no le corresponde llevar sea transferido hoy a las manos de Dios. No en partes, no con un ojo puesto todavía en el control. Todo. Con la misma disposición de Moisés que abrió completamente lo que no podía sostener solo. Que las cargas que acumuló por años y que le robaron el sueño sean entregadas al que nunca se cansa de sostener. Que el descanso que prometió Jesús en Mateo 11 llegue hoy. No mañana cuando algo mejore, no cuando la situación esté resuelta, hoy, en el momento de la entrega. Antes de que las circunstancias cambien, con todo lo que hay y todo lo que falta. Declaro sobre las finanzas de quien escucha, que la provisión llegue de la manera que solo Dios puede proveer, sin que tú tengas que fabricarla, sin que el agotamiento de intentar resolverla solo te consuma más de lo que ya te consumió. Que lo que parece imposible de resolver desde la perspectiva humana sea exactamente el escenario donde Dios muestra que fue Él quien lo sostuvo todo. Declaro sobre la salud de quien escucha, que como la gracia que fue suficiente para Pablo con su aguijón, la gracia de Dios sea suficiente para este cuerpo. Que la sanidad llegue en la forma y el tiempo que Él determina. Que lo que el diagnóstico humano no puede resolver sea tocado por las manos que no tienen límite. Declaro sobre las relaciones de quien escucha, que como Jesús fue con Jairo, aunque en el camino todo pareciera perderse, Dios va hacia las relaciones que más duelen. Que lo que parece definitivamente roto pueda escuchar las mismas palabras que la niña de Jairo. Levántate. Declaro sobre la familia de quien escucha, que este hogar entre en la temporada donde Dios carga lo que la familia no puede cargar sola, que los hijos vean el testimonio de alguien que aprendió a entregar en lugar de cargar solo. Declaro sobre el propósito de quien escucha, que el aguijón que parecía descalificar sea revelado como el escenario donde el poder de Cristo se perfecciona. Que la debilidad que avergüenza sea el lugar donde más se manifiesta la gloria de Dios. Que el llamado que lleva en el corazón no sea anulado por lo que todavía no tiene resuelto. Que el aguijón que queda sea el escenario donde el poder de Cristo reposa. Que la debilidad que avergüenza sea exactamente el lugar donde más se manifiesta la gracia. Señor, que quien escucha este mensaje salga diferente de cómo entró. No porque las circunstancias cambiaron en este momento, porque tomó la decisión más importante, entregar todo, sin condiciones, sin esperar a que primero algo mejore. Ahora, con todo lo que hay y todo lo que falta. En el nombre de Jesús declaro que ya no tienes que luchar solo, que el descanso que prometió Jesús es real y está disponible para ti hoy. Que el ángel ya está de camino con el pan caliente. Que el nombre que Jesús dice es el tuyo. Que lo que parece imposible puede escuchar no temas, cree solamente. Así sea, así se cumpla. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy sellamos este mensaje con la misma verdad con que empezamos. Dios te dice hoy, ¿por qué sigues luchando solo? Moisés cargó el peso de un pueblo hasta que llegó al límite y lo confesó. Y Dios no lo juzgó. Respondió,
María Magdalena se quedó llorando cuando todos los demás se fueron, y Jesús se presentó específicamente a ella. Dijo su nombre. Elías se fue al desierto y dijo, «Basta ya», y el ángel lo tocó, le dio pan caliente y le dijo que descansara. Jairo recibió la peor noticia mientras iba camino al milagro, y Jesús le dijo, «No temas, cree solamente», y la niña que estaba muerta se levantó. Pablo oró 3 veces para que el aguijón desapareciera, y Dios le dijo que su gracia era suficiente, y que el poder se perfecciona precisamente en la debilidad. David lloraba en secreto todas las noches mientras el mundo veía al rey victorioso, y Dios se acercó en lugar de alejarse. En todas esas historias hay un patrón que no cambia. El que lleva lo que no puede cargar solo y se lo entrega a Dios no queda aplastado, queda libre. Así que hoy, con todo lo que llevas y con todo lo que no puedes más de cargar, con todas las noches donde la almohada vio lo que nadie más vio, con todos los límites que llegaste y que nunca le dijiste a nadie, con todo el agotamiento acumulado de seguir sosteniendo solo lo que nunca fue tuyo para sostener solo, hay una sola cosa que Dios te pide. Entrégalo todo y descansa. No como resignación, no como el que ya no tiene fuerzas y no tiene más opción, sino como la decisión más valiente que puedes tomar hoy. La de confiar en que las manos de Dios sostienen mejor que las tuyas. La de dejar de demostrar que puedes solo. La de recibir el descanso que Él promete, que no es consecuencia de tu esfuerzo, ni de tu disciplina espiritual, ni de que hayas hecho suficiente para merecerlo. Es consecuencia de tu entrega, gratuita, disponible ahora mismo, para ti, la de confiar en que las manos de Dios sostienen mejor que las tuyas lo que llevas. Escribe en los comentarios antes de cerrar este video: Señor, ya no quiero luchar solo, lo entrego todo y descanso en ti. Escríbela como Moisés, que confesó su límite, como María, que se quedó llorando hasta que Jesús dijo su nombre, como Elías, que se echó bajo el enebro y recibió el toque del ángel, como Jairo, que eligió creer solamente, aunque todo parecía perdido, como Pablo, que aprendió a gloriarse en su debilidad porque ahí el poder de Dios era más real, como alguien que hoy decide que la lucha solitaria termina aquí, que el límite que llegó no es derrota, es el punto donde el cielo puede comenzar a moverse, donde lo que tus manos no pudieron sostener recibe las manos que sí pueden, donde lo que parecía el fin resulta ser el comienzo de lo que Dios tenía preparado desde antes de que el peso empezara. Comparte este video con alguien que también esté luchando solo, con alguien que también sonríe afuera mientras por dentro grita que ya no puede más, con alguien que está bajo su enebro esperando el toque del ángel, porque a veces lo único que necesita alguien para entregar es saber que hay brazos donde puede descansar, brazos que no se cansan, que no juzgan lo que llevas cuando llegas, que no preguntan por qué tardaste tanto en venir, que simplemente reciben y sostienen, como el padre que corrió hacia el hijo que venía de lejos antes de que terminara el discurso del arrepentimiento. Ya estaba en el abrazo, y los hay, los de Dios, que nunca se cansan, que nunca sueltan lo que reciben, que están esperando exactamente lo que llevas. Que Dios te bendiga siempre, y que hoy sea el día donde la lucha solitaria termina. No porque las circunstancias cambiaron, sino porque tomaste la decisión más importante, la de confiar en que hay manos que sostienen mejor que las tuyas, la de entregar en lugar de cargar, la de descansar en lugar de resistir, la de recibir el descanso que Jesús prometió y que no tiene condiciones. Solo tiene una puerta de entrada. Venid a mí, y tú viniste, hoy, en este momento, y el descanso ya comenzó. Amén.